Hola, buenas, ¿qué tal? Entramos ahora en la unidad 6 y el programa Access, que es un programa de gestión de base de datos. Las bases de datos, bueno, no hace falta explicar lo que son, pues son un conjunto organizado de información almacenada. El Access es uno solo de los múltiples programas que existen para gestionar bases de datos. Lo utilizamos porque estamos utilizando el entorno Office y bueno, se trata de ver algunas cosas básicas de este programa. Es imposible profundizar demasiado en ello. Pero lo primero de todo, antes de empezar a explicaros los procedimientos para realizar las actividades, quería explicaros un poquito en qué consiste el Access y para qué, sobre todo, es necesario utilizar un programa de gestión de base de datos. Porque, en definitiva, una base de datos está formada siempre por un conjunto de tablas que incluyen información sobre determinados elementos de una entidad superior, que puede ser una empresa, una biblioteca o lo que queráis, vuestra colección de lo que sea. Es decir, no hay límite en cuanto a las posibilidades del tema, digamos, para crear una base de datos. Siempre que queramos almacenar información organizada sobre algo para poder luego consultarla, es necesario crear una base de datos. Esa base de datos, si es muy simple, la podemos crear con el Excel, no hay ningún problema. Por ejemplo, si solo tiene una tabla, con nuestra colección de películas o lo que sea, o de libros. Pero en cuanto se adquiere una cierta complejidad, por ejemplo, la base de datos de una empresa que tiene empleados, tiene clientes, tiene proveedores, tiene artículos, tiene almacenes, tiene un montón de elementos sobre los cuales quiere almacenar información, ahí ya es necesario separar esa información en diferentes tablas. Y ahí es donde entra, digamos, el esqueleto de la base de datos, que son las tablas. Las tablas de la base de datos son su esqueleto, las tablas y las relaciones entre ellas. Y aquí está el quid de la cuestión. Porque si las tablas, como veréis, yo aquí me he inventado una base de datos sobre una empresa de venta y alquiler de libros, videojuegos y películas por internet y de música, y solo para poder que nos sirva de base para las actividades. Entonces, como veréis, aquí la base de datos no es muy compleja, pero ya requiere unas cuantas tablas. Cada una de estas tablas, si por ejemplo venimos a la tabla clientes y hacemos doble clic en ella, veremos que contiene los datos que nos interesan de todos nuestros clientes, y esta tabla tiene la misma forma que una tabla de Excel, y todas las tablas son así, existencia, lo mismo, etcétera. Entonces, a santo de que necesitamos un programa diferente de Excel para almacenar nuestra información. No podríamos simplemente colocar cada una de estas tablas en una hoja de un archivo de Excel. Bueno, sí podríamos, pero hay una diferencia fundamental, que es que el Access no solo nos permite crear tablas, sino que nos permite relacionarlas entre ellas, conectarlas. ¿Y qué ventaja tiene poder conectar las tablas? Pues que luego vamos a poder hacer consultas basadas en más de una tabla al mismo tiempo. Si nosotros hacemos una tabla dinámica en Excel, tendremos que hacerla basada en una hoja, una de las hojas que contendrá una de estas tablas, pero no podemos hacerla sobre más de dos hojas a la vez. Eso no es exactamente cierto, ¿vale? Es verdad que en Excel existen medios para conectar tablas de más de una hoja de datos, pero el procedimiento no es ni fácil ni intuitivo. De la misma manera que en Word es posible también crear una tabla usando fórmulas, pero el procedimiento no es ni fácil ni intuitivo, y el Word no está previsto para eso. Pues de la misma forma, el Excel no está previsto para gestionar bases de datos, sino para analizar información. ¿De acuerdo? Para gestionar bases de datos, almacenar información, asegurarla y poder consultarla, están los programas de gestión de base de datos, y el Access es uno de ellos. Vemos, por tanto, lo que son las tablas. Cada una contiene solo la información relativa al elemento de que se trate, la información relativa a ventas. Aquí vamos a ver, es verdad, algún campo que no es estrictamente de ventas, pero también te interesa. Es decir, aquí en las ventas, el número de ventas se identifica, pero luego también hay que decir qué artículos ha vendido, qué cliente nos lo ha comprado, la fecha de la venta, unidades y importe de venta, pero son informaciones mínimas. Entonces,
¿Qué hacemos con esas tablas una vez que están creadas, diseñadas y creadas? Pues lo que hacemos es conectarlas. Nos vamos aquí a herramientas de base de datos y veremos en relaciones, veremos de qué manera están todas ellas conectadas. No quiere decir que cada una esté conectada con todas las demás, pero sí que no hay ninguna que esté libre. Todas están conectadas de alguna manera con alguna otra o con más de una. Entonces, esta conexión nos permite luego hacer una consulta que incluya, por ejemplo, queremos conocer los títulos alquilados por clientes de Palma de Mallorca, ya está, ¿vale? Las películas, por ejemplo, alquiladas por clientes de Palma de Mallorca. Entonces, bueno, no es cuestión de explicar ahora los procedimientos, yo os remito al vídeo donde se explicarán cómo se realizan las consultas, pero muy rápidamente yo cogería la tabla clientes, la tabla títulos, la tabla asistencias. Por cierto, lo que he dicho no era completo. Se trata de ver las películas en Blu-ray alquiladas por clientes de Palma de Mallorca. Esto nos requiere seleccionar 4 tablas diferentes: alquileres, clientes, títulos y existencias. Y luego sería cuestión de seleccionar los campos que queremos mostrar o los que nos sirven para filtrar la información. Vamos a ver, aquí en clientes pondríamos la provincia, ¿vale? Y aquí filtraríamos por provincia y es Balears, y aquí filtraríamos por Blu-ray, por formato Blu-ray. Y luego este no haría falta mostrarlo, y al ejecutar no nos saldría ninguno porque hemos restringido demasiado la consulta, ¿vale? Pero bueno. Vamos a ver si así nos sale algo. ¿Veis? Así sí. Es decir, nos aparece el título de los artículos alquilados por clientes de las Islas Baleares. ¿De acuerdo? Bien. Da lo mismo. Esto no tiene mayor importancia. No os tenéis que fijar en el procedimiento que he seguido porque no es lo que yo quería mostraros aquí. Simplemente os quería mostrar cómo, conectando diferentes tablas, podemos obtener información basada en distintas tablas. Bien, otra gran ventaja de Access es que al establecer vínculos entre tablas, nos aseguramos de que la información de la base de datos es coherente, es decir, que no hay contradicciones. Os pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, introducimos un artículo nuevo, un Blu-ray, por ejemplo, no podremos introducirlo hasta que no hayamos introducido en la tabla títulos el título correspondiente a ese Blu-ray. Es decir, si intentamos introducir el Blu-ray como el artículo 46 y luego le decimos que contiene la película Dune, por ejemplo, y no hemos introducido esta película antes en títulos, nos va a decir que no se puede. Igualmente, si eliminamos un artículo de existencias, también se nos va a eliminar el título contenido en ese artículo que está incluido en la tabla títulos. Es decir, que nos aseguramos de que la información, de la integridad de la información, de que toda la información de la base de datos va a ser coherente, no va a haber incoherencias, repeticiones innecesarias, datos que están en un sitio sí y en otro no, etcétera, etcétera. Bueno, y bueno, aparte de eso, sí, otra cosa que es, digamos, la seguridad de los datos está mucho más garantizada porque al introducir un nuevo registro aquí, por ejemplo, si introdujera uno nuevo, a medida que voy introduciéndolo, la información se guarda automáticamente. Bueno, ahora la verdad es que ahora con el almacenamiento en la nube de los archivos, eso es más frecuente que ocurra también en otros programas como Excel, Word, etcétera, pero en Access siempre ha ocurrido. Es decir, no necesitamos ir guardando cada dato que introducimos, se guarda automáticamente. Y bueno, por supuesto el Access es mucho más. Lleva un trabajo detrás de diseño de las tablas muy importante y muy complejo, que es lo que nos permitirá luego vincular unas con otras. Si ese diseño no está bien hecho, luego el vínculo es imposible, pero la teoría de diseño de tablas de bases de datos nos llevaría mucho más allá de nuestro objetivo en la tarea de este curso. Entonces vamos a dejarlo estar. Yo lo que os pediré en la tarea será básicamente
crear una base de datos de cero, crear tablas pero importándolas de un archivo de Excel de manera que no tenéis que introducir toda la información, y además ya están diseñadas las tablas de manera que luego os pediré vincularlas, y luego otra serie de tareas de creación y vínculo de tablas que ya veréis, y la última tarea será de consulta de datos. Es verdad que en ACCESS está la cuestión de los formularios, también hay una tarea donde tenéis que crear formularios pero muy sencillos, informes que son consultas con un formato más elaborado, pero vamos, tampoco, ya digo, no se excede de la importancia real que tiene este programa y esta unidad dentro del conjunto del curso, así que esa parte no la vamos a ver, Y bueno, pues en fin, básicamente esto era lo que os quería explicar, qué es el ACCESS, para qué sirve y por qué es importante y es necesario, existiendo el Excel, utilizar un programa específico para gestionar nuestras bases de datos. Y eso es todo. Venga, hasta el próximo vídeo.